Alberto Rodas. Él es asesor técnico del Comité de Plaguicidas del Consejo de Administración Forestal y diputado coordinador del Grupo de Trabajo de Plagas y Enfermedades de Árboles del Trópico de la Unión Internacional de la Organización de Investigación Forestal. El doctor Rodas es fitopatólogo y entomólogo forestal. Sus estudios de maestría y doctorado los realizó en la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica. Él ha asesorado numerosos estudiantes de posgrado en maestrías y doctorados, ha publicado más de 40 trabajos de investigación en sanidad forestal y un libro titulado Insectos, plaga y enfermedades importantes de pinos y eucaliptos en Colombia. Ha trabajado también en el manejo de plagas forestales desde el año 82, ha obtenido un reconocimiento internacional por sus conocimientos y experiencia en ese campo. Fue director y fundador del programa de sanidad forestal en Smurfit Kappa en Colombia desde el año 88. A lo largo de su carrera ha establecido uno de los programas de sanidad más importantes en el mundo dentro del sector privado, enfocado en la creación de un centro de clase mundial para el control biológico de plagas forestales. Ha sido asesor internacional de empresas forestales en sanidad y asesor fundador del Programa Nacional de Protección Fitosanitaria de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín, desde el año 2018. Actualmente ocupa una posición importante en el staff de profesores del Instituto Forestal Agrícola y de Biotecnología de la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica. Doctor Rodas, bienvenido. Buenas tardes a todos. Me place mucho estar acá, agradezco a LICA y al comité organizador por esta oportunidad de estar con ustedes. A ustedes muchas gracias por su presencia. No sé si todos me alcanzan a ver desde acá o pido un butaco. Bueno, en primer lugar yo quisiera informarles que la presentación que hemos organizado para ustedes trata de resumir de una manera amplia todo lo que ha sido este desarrollo de la parte fitosanitaria forestal. Este desarrollo se hizo a través de una empresa privada, Smurfit Kappa Cartón de Colombia, donde desde el año 1988 iniciamos un programa de sanidad forestal unidos con la Universidad de Pretoria, donde hemos llevado a cabo la gran mayoría de trabajos de investigación, y tuvimos la oportunidad con el ICA de participar desde, la doctora Edna hablaba del 2006 cuando se inició el programa de sanidad forestal. Tal vez a partir del año 2009 hicimos un acuerdo con el ICA, estaba el doctor Emilio Arévalo en esta época al frente del programa de sanidad forestal, la doctora Elena Ramos, y iniciamos con todos los grupos de trabajo del ICA una capacitación en el área de sanidad, dado que Cartón tenía una amplia experiencia en ese sentido. Entonces tuvimos esa oportunidad, por eso es que a muchos de ustedes los conozco, y a todos ustedes muchas gracias por estar acá. Bueno, el tema de esta presentación tiene que ver con las plagas y las enfermedades en Colombia. Yo he preparado para ustedes algunos temas, no sé qué tan cansados están, me gustaría de pronto un minuto, gastemos un minuto de esta presentación para que nos levantemos y descansen un poquito, porque es larga la jornada que hoy tenemos. Estírense por favor, y les voy contando de qué se va a tratar esta reunión. Vamos a hablar de plagas en forestales, de enfermedades en forestales y de aquellos riesgos fitosanitarios que son importantes para la reforestación en Colombia. Básicamente esos son los temas que vamos a tratar ahora. Muchas gracias, ya nos podemos sentar.
Bueno, y en ese tema de riesgos fitosanitarios vamos a hablar un poco de plagas, de insectos y de patógenos que son un riesgo para la reforestación en Colombia. Antes yo quisiera dar una información muy general acerca de la reforestación. Todos hablamos de cultivos agrícolas, pero este tema forestal lo vemos como de lado y más desde la parte agrícola siempre estamos mirando hacia forestales. Forestales yo diría que a pesar de las condiciones tan particulares que tenemos en Colombia para reforestación, estamos todavía a puertas de desarrollarnos y debemos enfocarnos en esa parte, ya que este renglón en países como Chile, Brasil, Sudáfrica y otros muchos más, ocupa un renglón importante en la economía de esos países. Todos bien saben que Colombia tiene un área de 114 millones de hectáreas. De esas 114 millones de hectáreas, aproximadamente 60 millones están en bosque natural y área disponible o área con vocación para plantación de árboles tenemos a cerca de 25 millones de hectáreas. Paradójicamente, en reforestación, hablando de plantaciones comerciales, apenas tenemos cerca de 541.000 hectáreas, comparado con países como Chile, que hoy asciende tal vez a 2,5 millones de hectáreas. Brasil ya habla de las 9.500.000 hectáreas plantadas con pinos y eucaliptus. Uruguay, que es un país pequeño relativamente, está por cerca de 1.200.000, 1.200.000. En fin, tenemos que, estas cifras nos ayudan un poquito a reflexionar en dónde nos encontramos y hacia dónde deberíamos enfocarnos. Bueno, ¿cómo están repartidas esas 500.000 hectáreas que hay en plantaciones forestales? En eucaliptos tenemos cerca de 121.000 hectáreas, en pinos, en varias especies de pinos, tenemos 180.000 y el resto están otras especies que se plantan en diferentes regiones del país. El ICA tiene una buena base de datos de esa información, qué especies, en qué departamentos y qué área se ocupa con cada una de esas otras especies. Muy bien, ya habiendo hablado de esta parte, voy a tocar un poco acá el tema que tiene que ver con la importancia de entender un poco cuando uno introduce especies a otros países o mueve de un rango a otro rango algunas especies. Normalmente en nuestro país, que es un país tropical, estas especies llegan y encuentran un nicho y una oferta ambiental que les permite obtener, expresar todo su capacidad genética, toda esa potencial genético, tienen unas oportunidades muy grandes. ¿Por qué? Porque encuentran un ambiente óptimo, una capacidad de adaptación que expresan fácilmente y por ende pues van a expresar su rendimiento y productividad. Pero a su vez también encuentran unos riesgos y esos riesgos son de dos tipos. Aquellos riesgos que consideramos riesgos nativos y aquellos otros que son riesgos introducidos. Todos ellos tienen una presión sobre esas especies introducidas y van a causar unos daños que hay que prevenir y manejar. Esto es para mostrarles unos ejemplos de esto de que les acabo de hablar. Especies introducidas como el Pinus patula son atacadas por especies nativas como insectos palo, defoliadores geométridos o inclusive también con patógenos nativos. Vemos especies introducidas como son los eucaliptus afectadas por patógenos que son nativos y están ubicados en diferentes especies de nuestros bosques nativos
y simplemente van coevolucionando con esas especies y llegan a causarles problemas, como es el caso de este hongo Chrysoporte cubensis o estas rollas que son nativas nuestras y atacan diferentes grupos de mirtáceas. Otro ejemplo es el caso de especies introducidas con patógenos introducidos, como es el caso de Dotrystroma sectosporum, que apareció causando daños en diferentes especies en el país en el año 2008. Otras especies como Fusarium circinatum, que no estaba reportado en estos árboles, aparece causando daños. Muy bien, yo voy a hacer un recuento de qué ha sido esta problemática entomológica y estas introducciones de especies en el país. A partir de la década de los 40 se comenzaron a establecer plantaciones comerciales, ya a nivel comercial, en el país, y fue Antioquia, el departamento pionero. Se iniciaron con Pinus radiata, Pinus pátula y otras especies. Aquí hago un paréntesis con el Eucalyptus globulus. El Eucalyptus globulus fue introducido, según reportes, por un presidente que hubo en 1870, Manuel Murillo Toro, acá en la sabana de Bogotá, introdujo el Eucalyptus globulus y acá encontró unas condiciones favorables para su desarrollo y desde esa época se sigue plantando. Posteriormente, cerca de 10-20 años posteriores al establecimiento de esas plantaciones comerciales, aparecieron las primeras plagas. Esas plagas tuvieron que ver con insectos del orden Lepidoptero, Hymenoptera y Phasmatodea. Hablamos geométridos, hablamos hormigas cortadoras de hojas y hablamos de insectos palo. Posteriormente, ya de la década de los 60 hacia acá, múltiples introducciones de otras especies se han hecho, ya con un amplio rango de especies que se han venido adaptando a nuestro medio, y a su vez han aparecido nuevas especies de insectos afectando y causando daños. Las que ustedes ven en rojo son especies que fueron introducidas también. Las que están azul simplemente son especies nativas en nuestro país. Los daños que hacen estos insectos son defoliar. Y ustedes bien saben que la madera de los árboles se produce es en las hojas, y si no hay hojas, no hay productividad. Y básicamente, ya les mencionaba, son 3 grupos de importancia de insectos que nos afectan las plantaciones. Están los insectos geométricos, que hay un amplio rango de especies, las hormigas, los insectos palo y las hormigas cortadoras de hojas. Si nosotros quisiéramos resumir cuál es la problemática entomológica en forestales, están concentradas en estos 3 grupos. Muy bien, miremos algunos de ellos y adicionalmente vamos muy rápidamente a contarles qué es lo que hacemos en el manejo. ¿Cómo aparecieron estos geométridos? Particularmente insectos medidores, como los llaman vulgarmente. En 1960 aparecieron los primeros brotes de ellos en especies como Pinus pátula y Cupressus lusitanica o ciprés. En el año 2009 migraron de pátula y estas especies al eucaliptus y comenzaron a verse ataques en otras especies diferentes a los pinos. En el 2014 hacia acá ya migraron hacia otras especies, Pinus maximinoi, Pinus tecunumani, y seguirán migrando hacia otras especies. Migrando no, se van adaptando y van coevolucionando con esas especies. Con los insectos palo, y acá está la doctora Pinzón,
que recuerdo por allá en el año 1998-99, en Pensilvania aparecieron los primeros brotes de importancia en el país como reportes de estos insectos. Enviamos a hacer identificaciones de ellos a Estados Unidos y alcanzaron a identificarnos unas 7 especies diferentes. En el año 98, como lo mencionábamos, en Pensilvania, Caldas, luego en el departamento de Caldas, Risaralda y Cauca, aparecieron brotes por todas partes del país. Posteriormente, bueno, y algo importante es que estas apariciones siempre ocurrían en plantaciones adultas con edades superiores a 10 años. Luego, en el 2010, comenzamos a tener reportes en eucaliptus y posteriormente en otras especies como Tecunomani y Pinus maximinoi. Para resumirlo y de una manera muy rápida y breve, esto es lo que hacemos en el manejo de esas plagas. Hacemos un manejo integrado con énfasis en control biológico, manejo microbiano, y cada uno de los estados biológicos de estas plagas es afectado y es disminuido por algunas actividades que se implementan. Por ejemplo, adultos, instalamos trampas de luz. Para huevos, simplemente liberamos parasitoides de huevos, concentramos las poblaciones para facilitar el trabajo de estos parasitoides. Para larvas utilizamos Bacillus thuringiensis, y el uso de una gran gama que tenemos en nuestros bosques de reguladores, predadores y parasitoides de larvas. Y en estado pupal simplemente sincronizamos esas actividades de control con hongos entomopatógenos. Bueno, hablando un poquito de hormigas, en Colombia uno de los mayores problemas, diría yo, si comparamos los 3 grupos de insectos, las hormigas ocupan el factor más importante en términos de daños. ¿Por qué razón? Siempre están presentes, a diferencia de otros insectos que por sus estados biológicos hacen su aparición en diferentes épocas del año. Estos todo el tiempo están haciendo daño. Ellas no descansan ni de noche ni de día. No sé qué pasó con esto, se me descontroló. Reducen la capacidad fotosintética, ya lo decíamos. No tienen las especies atacadas tiempo de recuperarse, porque tan pronto están iniciando una refoliación, otra vez vuelven los insectos, las defolian hasta llevarlas a la muerte. Y las pérdidas en productividad son cuantiosas. En una noche pierdes una plantación de cientos de hectáreas. En el país hay reportados, ya está pegando esto, hay reportados 8 géneros de acromirmes y 4 géneros de ata, distribuidos muy bien distribuidos en diferentes zonas del país. Y básicamente el manejo de hormigas es un manejo integrado con un trabajo que es juicioso de hacer inventarios de hormigas, porque si no hay inventarios no sabemos cuánto tenemos de ellas. Se marcan las colonias, se localizan las bocas de entrada, se mide el hormiguero en el ancho y largo para tener una base de cuánto producto debo aplicar de acuerdo al número de bocas o al número de metros cuadrados de ese hormiguero. Se mapifican las colonias en las diferentes áreas, se hace un calendario de vuelo nupcial y se aplican diferentes sistemas de manejo termonebulizados con polvos, sebos tóxicos, y se utilizan también, dependiendo del tamaño de las colonias, hongos entomopatógenos, y en todos pues se hace la evaluación correspondiente. Muy bien, hasta acá hemos hablado de insectos. ¿Cómo estamos de tiempo, señorita? ¿Sí? ¿Cuánto? Bueno, ahora voy a pasar al tema de enfermedades.
Sí. Me gustaría preguntar, ¿cuáles son los activos que aplican? Discúlpame, vamos a dejar las preguntas para el conversatorio o para no interrumpir la presentación. Lo siento, más tarde hablamos. También ocurre lo mismo que con los insectos. Y para el ejemplo que habíamos puesto, la introducción de estas especies, posteriormente comenzaron a registrarse patógenos, sobre todo afectando viveros, y en viveros básicamente los hongos que teníamos presentes o los reportes que hay son hongos básicamente que causan dumping off y daños a nivel de raíces. Muy bien, posteriormente algunos foliares, otros vasculares. Después de los 60, con la introducción de estas nuevas especies, han aparecido nuevos patógenos en el país, patógenos de tipo foliar, y vuelvo, soy coherente con lo que les estaba enseñando, lo que aparece en rojo fueron introducciones de patógenos al país. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Nada de dormidas? Ok, ¿ustedes por acá? Bien, bueno, gracias. Y han aparecido nuevas especies y seguirán apareciendo nuevas especies. Esto es importante y hay que tenerlo en cuenta porque esto es muy dinámico. Hablando de los principales patógenos, yo voy a hacer acá algún recuento de ellos y voy a mostrar la publicación que referenció la investigación con cada uno de ellos. Por si ustedes tienen interés, esta información va a quedar disponible por parte del ICA, por si quieren hacer alguna ampliación en algún insecto en particular o en algún patógeno en particular, allí tienen la publicación. Cylindrocladion es un hongo que ataca plantaciones en viveros y tienen unas especies particulares que nos afectan en viveros y hay otras que nos afectan particularmente plantaciones más o menos al año de edad. ¿Por qué al año de edad? Porque al año de edad las plantaciones de eucaliptus normalmente cierran el dosel, la concentración de humedad es mayor y aparece este hongo. Esta es la publicación que se hizo acerca de la investigación de este hongo, su identificación molecular y toda la parte de epidemiología. Trabajado todo con la Universidad de Pretoria en Sudáfrica. Hay otros hongos, como les decía, también son Cylindrocladion, con una nueva clasificación como Calonectria brassicae y Calonectria bracteata. Estos son los daños que hacen, y no solamente a nivel de vivero. En plantaciones jóvenes encuentra uno este tipo de lesiones causadas por los patógenos, muy similares a las que causa pitch canker, Fusarium circinatum. Estas son publicaciones que se han hecho con estos hongos, con inventarios que hacemos de la presencia de ellos en diferentes plantaciones en el país. Bueno, nada de nervios. Este es otro hongo bien particular, Cryphonectria cubensis, llamado antes de aporte havanensis porque se decía que era originario de Cuba, de la Habana, Cuba. Luego Chrysoporte cubensis, Cryphonectria cubensis. Hoy en día tenemos un gran número de especies, pero lo interesante con este hongo es que causa un cáncer en la base del árbol, daña la madera, los árboles dejan de crecer porque hay bloqueo de nutrientes. Y particularmente hago énfasis en este patógeno porque lo encontramos en más o menos 7 diferentes especies nativas del país, incluyendo Tibuquina lepidota, Tibuquina orbileana, Melastomatáceas muchas. Entonces es interesante porque eso desvirtúa ese concepto de que estas especies entraron al país y con ellas los patógenos. No, patógenos nativos se adaptaron a la introducción de estas especies. Causan serios problemas. Hoy en día es una de las especies más identificadas. Tenemos ya muchas especies. Trabajan en condiciones muy particulares, a veces en condiciones favorables, causan chancros no solamente en la base,
que es lo típico de él, sino que avanzan a lo largo del tallo, a lo largo de las ramas también. Esta es una de las publicaciones que hicimos acerca del hallazgo de este patógeno en Melanosomatáceas hemiconias. Ceratocystis, todos conocen Ceratocystis en café. Este es un hongo que también nos ataca en eucaliptus particularmente la especie, no es fimbriata como en café y en otros. En eucaliptus es Ceratocystis neglecta. Es un hongo vascular básicamente, se mueve y va, los árboles que atacan los daña, los mata muy rápidamente. De hecho, en las inoculaciones, en 8 o 10 semanas, el árbol se muere después de inocular el hongo. Esta fue la publicación que hicimos acerca de este patógeno. Botryosferia, uno de los principales y de los primeros hongos que nos atacaron las especies de eucaliptus en Colombia. Botryosferia ribis, hay otras especies de Botryosferia, esta es la más agresiva, la más reportada, ataca plantaciones desde los 6 meses hasta los 2 años, paradójicamente a los 2 años para daño y la plantación se recupera como si no hubiera pasado nada, pero queda un efecto de pérdida, de crecimiento, de fotosíntesis por parte de él. Esta es la publicación de este hongo. Bacterias como Ralstonia solanacearum, el ICA tiene un reporte en los llanos orientales de esta bacteria. Encontramos otra, Ralstonia eucalyptorum, pero la más importante es Ralstonia solanacearum. Acá pueden ver la expresión, los fluidos acuosos que deja esta bacteria cuando ataca. Puccinias, las rollas de mirtáceas, no se nos escapan los eucaliptos como parte de ese grupo y causan serios daños, simplemente que por cuestiones de adaptación es un hongo nativo, pero también ha venido adaptándose y fue problema solamente a partir del 2010 cuando irrumpió en todo el mundo, en Australia, en Sudáfrica, en Hawái, en muchas partes del mundo, daños por este hongo. De estudios que se hicieron encontramos que este fue el primer reporte en Corymbia citriodora y en Eucalyptus grandis, pero con este trabajo encontramos que esta cepa nativa de Colombia es la cepa pandémica que está en Indonesia, que está en Australia. Es exactamente por biología molecular pudimos entender que era la misma, diferente a la de Brasil, donde también tienen serios problemas con este patógeno. Bueno, Dotrystroma sectosporum es un hongo que es originario de Asia, Nepal, entre China y la India. Se mueve en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, con 2 cepas, 2 biotipos diferentes. A nosotros nos llegó al país en el año 2008 y desde ese entonces ha venido causando problemas en diferentes especies. Inicialmente lo encontramos en Pinus tecunumani de baja elevación, posteriormente ya hoy, el año pasado, lo encontramos en Pinus tecunumani de alta elevación, que era completamente tolerante, aún en el mismo Pinus patula, que era tolerante. Estos son los daños que causa este hongo en Pinus. Hicimos más de 13 investigaciones, trampas de esporas para determinar ciclo biológico, bueno, una cantidad de estudios interesantes, y esta fue la publicación que se hizo acerca de las investigaciones con este hongo. Fusarium circinatum es un hongo también problema en pinos, en plantaciones jóvenes, en viveros, y tiene una relación directa en campo con malformaciones de raíces. Cuando dejamos pasar el material en el vivero, se expresa en campo por daños, por heridas que se producen al movimiento del arbolito por el viento. Las raíces hacen fricción y por esas heridas entra el patógeno. Cambiar en viveros,
el suelo y pavimentar completamente los viveros, porque tienen que eliminar la materia orgánica porque él está allí, ese es su medio de dispersión. Esta es la publicación que hicimos con Pichcanker. Bueno, y el manejo simplemente lo enfocamos en una buena evaluación, muestreo, vigilancia, monitoreo, aislamiento diagnóstico, identificación morfológica, identificación molecular y screening de todos esos materiales genéticos mediante inoculaciones para conocer cuáles son los resistentes, las especies resistentes o tolerantes al patógeno. Esto lo hacemos a nivel de laboratorio, en invernaderos y a nivel de campo, simplemente hacemos las inoculaciones como pueden observar acá. Esto es un caso pues, de eucaliptus, pero eso hacemos con pinus y eucaliptus para los diferentes hongos. Tenemos un sistema de vigilancia, monitoreo, estudios de genética y en base a eso tomamos decisiones de qué plantar y qué no plantar en cada una de las regiones donde estamos estableciendo las plantaciones. Bueno, ya ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí? ¿Segura? Bueno, no quiero por respeto, bueno, esta es la última, pero igual no me quiero salir del tiempo. Vamos a hablar ahora de la importancia. ¿Otra paradita o están bien? Ok, bueno, ok. Vamos entonces a hablar ahora de esos riesgos que tenemos de introducción de patógenos y plagas que son muy complicados en otros países donde han sido reportados y de hecho hicimos una alerta desde el año 2007 para Colombia con Cirex noctilio, la doctora Edna lo mencionó, con unas trampas, árboles trampa que establecimos en todo el país para detectar oportunamente este insecto. Hoy no lo hemos encontrado en el país, pero estamos preparados. Sí se encontró acá en la sabana de Bogotá, en Cota, Cundinamarca, una especie que se llama Uroceros gigas, que es una primita hermana de Cirex, no es importante en términos de daño, pero Cirex sigue siendo un riesgo muy importante. Hoy en día tiene una distribución a nivel mundial, está en Canadá, Estados Unidos, yo no sé México si lo tienen reportado Cirex noctilio, no sé. Bueno, vamos a mirarlos entonces. Esta es la lista de estos insectos que nos atacan, eucaliptus, y la lista que nos atacan en pinus. Algunos ya están reportados en el país, los voy a referenciar en rojo. Este Ophelimus maskeli es muy serio y en los últimos años ha causado muchos problemas en muchas partes del mundo. Me decía la doctora Pinzón que ya hay un reporte acá en la sabana de Bogotá de un Ophelimus que es mucho más pequeño que este, posiblemente no es maskeli, pero ya hay un reporte de eso y eso es preocupante. Este es otro hongo. Todos estos insectos son de origen australiano y se han venido distribuyendo en el mundo. Ustedes bien saben que los eucaliptus provienen de esa zona de Australia, Isla de Flores, toda esa área del Pacífico Sur. Este es un insecto nuevo reportado en Sudáfrica ya hace unos 5 años, ya ha incrementado, estos son los huevos del insecto, ha incrementado sus poblaciones y cada vez es más y más problema. Glycaspis brimley-convey, reportado en Colombia en el año 2005 en los llanos y posteriormente se distribuyó en muchas partes de Colombia, ya hoy en día está en todas partes. Camaldulensis, Eucalyptus camaldulensis, es muy susceptible a este insecto y a todos los insectos. De las especies más susceptibles a nivel mundial a plagas es Eucalyptus camaldulensis. Este Pineus es un insecto que ataca pinos, reportado en el 2008 en el Valle del Cauca, y ya se hizo el estudio también correspondiente, encontrando unos predadores, que esa es otra ventaja. Con este tipo de plagas introducidos tenemos una desventaja. Ellas pueden causar unos daños muy grandes porque no tienen quien los regule,
pero con el tiempo van apareciendo reguladores que nos ayudan a controlar esas poblaciones. Con Icterus, reportado en el año 2016 en Antioquia, parece que entró por el aeropuerto posiblemente. Hemos hecho intentos con parasitoides de huevos, de las cápsulas de este insecto. Sudáfrica hizo un trabajo interesante con el ICA, con este insecto, para implementarlo como control biológico acá. Este es el reporte de Pineus en Colombia. Esto fue del año 2015, sí. Bueno, este es un insecto muy conocido por todos ustedes porque ataca cacao, ataca mango, ataca café, ataca té. Es un problema serio, aguacate, serio en aguacate. También nos ataca eucaliptus. Y en eucaliptus el problema es que se nos asocia, el insecto es un chupador, hace una herida y ahí mismo se dispara un hongo que se llama Botryopsheria, que ya lo habíamos visto anteriormente y causa este tipo de lesiones. Realmente este no es el daño del insecto. El insecto simplemente hace unas picaduritas muy pequeñas, tiene una saliva tóxica y ya se daña el tejido, entonces viene el patógeno, que es un patógeno endógeno, y hace su daño. Muy bien, está reportado también dentro de 3 especies que se reportaron nuevas en Colombia. Este es Taumastocoris peregrinus, también me decía la doctora Patricia Pinzón, que parece que hay reporte ya de este insecto en Colombia. No sé si es peregrinus, pero en otras partes del mundo, de Sudáfrica, es un problema serio, y en muchos otros países, Chile, Brasil. Esta área que ustedes ven amarilla, por acá hay un foco, es un área completamente afectada, y los árboles los llaman el insecto bronce porque causa una coloración rojiza en las plantaciones. Este es el daño inicial. Este es otro insecto problema, Leptosphaera invasa. Ha causado muchos problemas en el mundo, ya está reportado en Brasil, en Chile y en Argentina. Causa este daño, bloquea el flujo de nutrientes y los árboles se secan. Pero hacen una especie, y esos abultamientos no son otra cosa sino una respuesta del tejido al insectico adentro, causando daños. Muy bien, Cirex noctilius, ya hablamos un poquito de él, que hay trampas establecidas. Esto es una foto tomada en Sudáfrica, y este es el insecto, esta es la hembra de Cirex noctilius. Es un problema serio, está en todas partes del mundo. 10 minutos, estamos bien, gracias. Muy bien, este es otro, Dendroctonus adjuntus, muy común en Centroamérica. A veces uno se pregunta por qué este tipo de perforadores de madera no es común en Colombia. Suponemos de que el bloqueo del tapón de Darién, todo este bosque natural que hay, que nos separa de Panamá, posiblemente detiene el ingreso de estos insectos, aunque hace unos 3 años Divaneri está por acá, Divaneri Bolaños. No, bueno, una compañera de cartón. ¿Sí está? Ah, Diva, qué bueno verte. Con Divaneri tuvimos en Cartón de Colombia una experiencia interesante con este insecto, no este, con unos perforadores en eucaliptus. Nunca habíamos tenido reportes de perforadores en eucaliptus, y tuvimos un ataque serio de diferentes especies, Cortylus, Megaplatypus, Dentatus, bueno, varios de ellos causando serios problemas en eucaliptus. Este es un insecto, ahí pueden ver los daños. Esta foto fue tomada en Costa Rica o Guatemala, no recuerdo bien. Muy bien. Y este está en Sudáfrica, muy Pisodes nemorensis, muy problemático en madera cerrada, y en yemas causa daños también, y por ahí entran patógenos y matan la yema del árbol, entonces el árbol cambia de dirección y eso afecta la madera cuando se usa como madera de acerrín.
Bueno, vamos a hablar de enfermedades, 5 minutos en enfermedades y cerramos. En patógenos tenemos estas enfermedades que atacan Eucalyptus, Teratosfaeria destructans. Su nombre lo indica, ya si ustedes se imaginan destructans es porque es muy agresiva y causa serios problemas en Asia y en muchos países. Sudáfrica es uno de los países más afectados en este momento por este hongo, y el año pasado reportaron este otro, el Cynoe necaltrix. Lo conocimos el ataque y es también tan agresivo como Teratosfaeria destructans. Y hay un hongo que sí es muy conocido en Sudáfrica, que es Teratosfaeria zuluensis. Ahora todos estos hongos los han agrupado dentro de Teratosfaeria. Estos son daños. Esto es una foto de una colega de Australia, Trina, del daño por esta Teratosfaeria destructans, y ataca plantaciones desde muy jóvenes hasta plantaciones adultas. Esta es la sintomatología. Me devuelvo para mostrarles cómo es la sintomatología inicial, y ya posteriormente se convierten las hojas y se deporia el árbol. Miren toda esta extensión dañada por el hongo. Posiblemente estas otras que hay por acá no son tolerantes. Muy bien. Este lo encontramos hace unos meses en los llanos, no sabemos todavía qué es. Inicialmente lo vimos, se nos pareció al Cynoe, pero no es el Cynoe, tiene un modus operandi. Yo pienso que esto de pronto está asociado a algún insecto, porque este tipo de lesiones iniciales dan la impresión de que fueran de un insecto. Apenas estamos en estudio de este problema, es muy reciente, es un problema de 2-3 meses, y este es el daño que causa. No sabemos todavía cómo se llama, pero lo vamos a saber y les vamos a contar. Ya les había hablado de estos patógenos foliares de pinos, Dotrystroma sectosporum. Son unos problemas nuevos que se reportaron en febrero del año pasado en diferentes partes del país: Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, muy similar a Dotrystroma, pero con una diferencia. Las especies que son tolerantes a Dotrystroma son las que están siendo afectadas por este patógeno. Ya hicimos la identificación del hongo, se llama Lecanosticta pharomacri. Hay un reporte en Colombia de Lecanosticta, pero otro tipo de Lecanosticta. Este es nuevo para nosotros, y hay estudiantes en este momento a nivel de doctorados trabajando con este hongo, porque parece que su distribución es de nuestros amigos de México, lo mismo que Dotrystroma. Bueno, este es nuevo también. Este es un hallazgo que hicimos en Antioquia hace unos 2 años y medio tal vez, con Claudia. A Claudia le tocó esto en una visita que hicimos a Vegachín, volviendo al cuento de que estas melastomatáceas son hospederos nativos de Chrysoportáceas, estos hongos. Encontramos en esta melastomatácea estas estructuras que son los picnidios y peritecios de Chrysoporte, y este es el daño que causa cuando migra al Eucalyptus, diferente al otro que es un chancro basal. Este está distribuido a lo largo del tallo, y estas son las lesiones internas. Patricia, tú encontraste en los llanos, ¿cierto? ¿Tú recuerdas la especie? Doradensis. Bueno, en esta melastomatácea encontramos Chrysoporte doradensis. Ahí está el reporte, primer reporte de melastomatáceas de Chrysoporte doradensis y Chrysoporte colombiana en Henrietta Semán. Bueno, esto son algunas de las publicaciones que tenemos con la Universidad de Pretoria en los trabajos de investigación que hemos llevado a cabo
con la compañía Cartón de Colombia. Hoy tenemos 41 publicaciones científicas en total, todas de la reforestación en Colombia. 34 tienen que ver con patógenos y 7 con insectos plaga, y hemos publicado un libro que, si ustedes no lo tienen, yo pude entregarlo hasta donde pude, pero si alguien está interesado, es un libro que recoge toda la experiencia de más de 30 años en toda esta parte fitosanitaria forestal. Con mucho gusto, si me dan su correo, yo les puedo hacer llegar la versión digital para que lo tengan. Muy bien, este es el libro de insectos y enfermedades en pinos y eucaliptos en Colombia. Bueno, y como conclusiones generales, todavía no me ha sacado la de 10 minutos, ¿cierto? A 2, bueno, listo, vamos bien. Bueno, como conclusiones generales, las plantaciones forestales en Colombia se basan en especies que son muy sanas. Si comparamos con otros países, yo diría que nuestras plantaciones forestales en el país son muy sanas y con un vigor en su crecimiento extraordinario. Nosotros logramos unos crecimientos que no logran en Brasil, en Chile, en el tiempo que logramos acá. Pero esto depende de la oferta ambiental donde ponemos esas especies, porque cuando nos equivocamos de ese rango altitudinal, de esos requerimientos que tienen las especies, fallamos. Y yo diría que todos estos problemas son generados por nosotros mismos. En la medida que estresamos estos organismos vivos, se hacen propensos como nosotros. Cuando estamos malnutridos, nos atacan muchas enfermedades. Lo mismo pasa con los árboles. Cuando los ponemos donde no es. Entonces, esta parte es importante, en dónde plantar los árboles. Es que no, por moda el pátula, miren, el pátula lo sembraron en el país, que fue una de las especies precursoras traído de México, porque el pátula es originario de México. Se sembró en todos los rangos altitudinales, desde 1000 metros hasta 3000 metros. En el año 1985, hubo un reporte en el valle de una enfermedad que se llama Diplodia pinea o Diplodia theobromai. Afectó completamente en el valle a 1500 metros sobre el nivel del mar esos árboles. ¿Qué hubo que hacer? Eliminarlos y no volverlos a plantar. ¿Error de quién? De nosotros, los seres humanos, que pensamos que estas especies son plásticas y crecen en cualquier parte. No, ellas tienen unos rangos altitudinales. Con la corrección de latitud y altitud es fácil entender cuál es el área propicia para ellos y cuál es ese nicho biológico que requieren. Desde que se establecieron estas plantaciones, condiciones no óptimas para su desarrollo han producido un aumento en los problemas de insectos y enfermedades, y eso es claro, pues ya lo acabamos de mencionar. Estos problemas se han manejado efectivamente a través de la investigación, diagnósticos responsables, una acertada vigilancia, monitoreo y un acertado manejo integrado de plagas y enfermedades. Y todo esto ha sido posible gracias a la inversión local del sector privado en conocer e investigar acerca de esta problemática. Ahora con el ICA estamos en todo ese propósito de continuar y seguir hacia adelante. Pero más importante es, sí, estamos haciendo bien las cosas, pero las tenemos que hacer mejor para el futuro. Y ese es el llamado que se hace para hacer y establecer programas de cooperación, de colaboración internacional, porque solos no estamos, nos perdemos. Y la sostenibilidad futura dependerá de esos esfuerzos, que no solo continúen, sino que además se vean incrementados en el país en el futuro. Bueno, ya esto era mi presentación. ¿A tiempo? No. Bueno, pues mi agradecimiento a todos ustedes en primer lugar por la paciencia, el tiempo que dedicaron. Yo sé que esta hora no es fácil,
Algunos trataban, pero no se me durmieron, que es lo importante. Mi profesor y mentor Mike Winfield, el profesor Bernard Slippers, que es el actual director del Instituto de Investigación de FABI en la Universidad de Pretoria, mi colega Irene Barnes, con quien hacemos muchos trabajos con estudiantes de Colombia. Ya tenemos cerca de 7 estudiantes de maestría y doctorado formados en la Universidad de Pretoria, estudiantes de maestría y doctorado de allá, de Sudáfrica y de otros países de centro de África y otras partes del mundo. Y mi agradecimiento al ICA, a Cartón de Colombia en particular, mi gratitud enorme por esos casi 36 años de trabajo con ellos, por todo el apoyo que nos ofrecieron para hacer estas investigaciones, y ese grupo maravilloso de sanidad forestal que hay en Cartón de Colombia, hoy manejado por Divaneri. Te paras, Divaneri, por favor, para que te conozcan. Hoy en día Divaneri está a cargo de ese programa. Es una entomóloga hecha en casa, extraordinaria, unas características y una calidad humana extraordinaria. Divaneri, muchas gracias, y un orgullo para mí haber pertenecido en ese grupo que ahora tú continúas hacia el futuro. Bueno, a ustedes todos muchas gracias. Gracias. Doctor Rodas, muchísimas gracias por su intervención, por compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia.